Otra vez periodistas despedidos en el canal de televisión de los Miro Quesada. Los Mome no pagan los sueldos de sus empleados en la República. La Fiscalía pide que se ilegalice el partido de Antauro. Si alquilas tu depa en Airbnb, vas a empezar a pagar impuesto a la renta. 4 jóvenes cusqueños condenados por protestar contra el gobierno. Y las últimas noticias de lo que pasa en Venezuela. Empieza la contra. Hola, soy Pablo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el jueves 1 de agosto, ayer no salimos, pero hoy regresamos cargaditos. Vamos a arrancar haciendo un poco de periodismo de periodistas, que yo sé que les encanta. Otra vez América Televisión despide periodistas políticos. Esta semana se ha sentido un pequeño terremoto en la interna del canal que controla la familia Miro Quesada, también dueña del grupo El Comercio, por la salida de 4 colegas de su dominical Cuarto Poder. En especial de su director, el respetado Mauricio Aguirre. Esta historia comenzó el último martes y se extendió hasta el miércoles, ambos días de intensas reuniones entre la directora periodística del canal, Rosana Cueva, y los periodistas del dominical. He conversado con 3 fuentes que tienen conocimiento directo de lo sucedido, así que van los detalles. Antes, una línea de contexto. América sigue siendo el canal de televisión más visto del país, incluso en medio de la crisis de la TV por el desplome general de las audiencias. ¿Qué pone la gente por inercia en la tele? El 4. Bueno, gracias a esa antena caliente, Cuarto Poder es el dominical más sintonizado. Para que se hagan una idea, Cuarto Poder hace normalmente entre 9 y 11 puntos de rating, bastante para los tiempos que corren. En cambio, Punto Final, su competencia en Latina, entre 5 y 6, y Panorama de Panamericana entre 3 y 4. Aunque las cifras son de horror, Cuarto Poder seguía manteniendo el liderazgo en su horario. Por eso a todo el equipo periodístico del dominical les sorprendió el anuncio de que habían despedido a su director. Harto conocido entre colegas, Mauricio Aguirre había llegado a capitanear Cuarto Poder en enero del 2022, con la difícil tarea de rescatar la reputación de un programa que hizo verdaderos papelones periodísticos en la campaña del año anterior. ¿Se acuerdan del criptoanalista? Bueno, la reputación del programa se logró recuperar trayendo un grupo de periodistas duchos en su chamba que se metieron a investigar y sacar pepas en vez de hacerle comparsa a las fantasías de los inútiles directivos del canal. Pero no parece haber sido suficiente para los Miro Quesada. Esta semana, ya para ir a los datos, Rosana Cueva, a quien se jalaron hace 9 meses de Panamericana, despidió a Aguirre y a su productor ejecutivo, Camilo Olivera, ambos sin mucho preámbulo. Cueva les dijo a los periodistas del programa que ambos despidos se debían a la escasez de presupuesto. Pero eso resulta difícil de creer. No solo por el rating, sino porque tú cuando quieres ahorrar dinero en un medio no sueles despedir al director, sino que recortas abajo, en la plana periodística. De hecho, hace algunos meses ya habían despedido al colega Carlos Castro, contra quien las fuentes dicen que Cueva tenía especial animadversión. La hipótesis más creíble tiene que ver con reconducir el enfoque del dominical más visto del país. Según mis fuentes, Cueva había deslizado su malestar por no tener suficiente control sobre el dominical y había criticado que su edición le parecía aburrida. Que sí, que el lenguaje audiovisual de Cuarto Poder siempre ha sido lento y medio monce, pero ahí estaríamos hablando de arreglos de forma que se pueden hacer tranquilamente con el mismo equipo de trabajo. Sin embargo, todos coinciden en que Cueva nunca se aparecía en las reuniones de pauta del programa, ni hacía acto de presencia alguno en general. En cambio, hay otros comentarios que sí apuntan a modificaciones de fondo y explican mejor el despido de Aguirre. Las fuentes confirman que Cueva dejó varias frases en sus reuniones con el equipo periodístico. Por ejemplo, mucho Nicanor. Es decir, que Cuarto Poder venía haciendo muchos reportajes sobre el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, investigado como parte de una red clientelar de perfectos y superfectos, etc. De hecho, Cuarto Poder fue el primer programa que expuso el poder del hermanísimo. Otra frase clave que le atribuyen a Rosana Cueva es la de que no le gustan las campañitas contra figuras específicas. Según mis fuentes, se habría referido a los últimos reportajes emitidos por Cuarto Poder sobre el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. A la interna del canal se comenta que Santibáñez habría ordenado a los generales de la policía que no entreguen material a los reporteros de América para boicotear los noticieros diarios que se sostienen en material policial. El objetivo sería presionar para que no lo investiguen. Tras los despidos de Aguirre y Olivera llegaron las renuncias en solidaridad de otros 2 periodistas del dominical: Eduardo Quispe, quien escribió un hilo en Twitter contando algunas de las cosas que les he dicho, y Carla Ramírez, quien se terminaría de desvincular a finales de este mes. También renunció el histórico editor Alfonso Ego Aguirre, quien estaba próximo a jubilarse. Queda pendiente el destino
término de la conductora Sol Carreño, cuyo contrato estaría por vencer en los próximos meses. Como directora interina de Cuarto Poder ha quedado Vicky Zamora, jefa de la unidad de investigación del canal y una de las incondicionales de Rosana Cueva, a quien ha acompañado en casi toda su carrera profesional. Queda por ver cómo se reconduce la línea editorial del dominical más visto del país. Y para cerrar este bloque vamos con una cortita, también de un medio. La República le sigue metiendo cabeza a sus periodistas y ahora no les paga el sueldo de julio. Sí, señores, así como lo oyen. El grupo de diarios que defiende los derechos de los trabajadores ha decidido no pagarle el sueldo a sus trabajadores. 4 colegas de la República me escribieron hoy para contarme que los MOME no les habían depositado los haberes de julio ayer, cuando correspondía por ser fin de mes. ¿Por qué? Porque dicen que no hay plata. Así de simple. La República ni siquiera se ha dignado a enviarles una comunicación formal al respecto, según cuentan, por temor a que se filtre en la contra, que acá tenemos ojos en todos lados, ya saben. Pero lo que sí hay es un mensaje reenviado por los directores de cada diario del grupo, que también incluye a Libero y a El Popular. Me explican que el mensaje habría sido redactado por el área de recursos humanos del Grupo La República. Lo pueden ver aquí en pantalla. Allí les informan a los periodistas que para cerrar julio solo les van a depositar la mitad faltante de la gratificación y no el sueldo, lo que efectivamente ocurrió. Por si no recuerdan, les conté hace unas semanas que la República había decidido pagar solo media gratis en quincena, aunque la ley manda que se pague completa. Así que quedaba la otra mitad pendiente. Bueno, eso les han depositado ayer miércoles. Y el sueldo de julio, dicen que mañana les abonarán la mitad y la otra mitad no se sabe. ¡Qué locura! Los MOME han llegado al punto más bajo al que puede llegar un empresario, no pagarle el sueldo a su gente. ¿Qué espera la SUNAFIL para actuar? ¿Cuánto más se le va a aguantar a una familia de millonarios herederos que no cumple con su personal? ¡Qué vergüenza! Vamos a un primer corte y volvemos con Antauro, que la fiscalía ha pedido que le ilegalicen el partido, los nuevos impuestos a los que alquilan por Airbnb y las condenas a 4 jóvenes cusqueños por protestar contra el gobierno. Volvemos. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Sin términos medios. Y para hacer eso realidad, te necesitamos a ti. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de La Contra. Aquí podrás suscribirte a beneficios exclusivos y apoyar este proyecto. Encuentra el link en la descripción de este video. Para seguir hablando a fondo de las empresas de las que nadie habla, de los temas que te impactan realmente. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Recuerda que la mejor forma de apoyar lo que hacemos aquí es suscribiéndote a nuestro Patreon. El link está en la descripción de este video. O también puedes yapearnos al QR que está en pantalla. Yapea, yapea, yapea. Titulares. 1. La Fiscalía de la Nación ha pedido que se declare ilegal al partido de Antauro Humala. ¿Por qué? El argumento central es que sus actividades se oponen a los principios democráticos y vulneran sistemáticamente las libertades y derechos de las personas. Según un informe de Martín Calderón en El Comercio, este argumento aterriza, por ejemplo, en que Antauro ha dicho varias veces que pretende fusilar expresidentes y quitarle derechos básicos a la comunidad LGBT y a los inmigrantes. Todas esas podrán ser promesas seductoras para un grupo de peruanos, pero hay que ser sinceros. Si un candidato propone fusilar políticos, alguna respuesta tiene que haber del aparato institucional, ¿no? Digo y repito, una vez más, porque lo he dicho 1000 veces aquí, las democracias no pueden ser bobas. Tienen que usar sus propios mecanismos para defenderse a sí mismas. ¿Qué sentido tiene que una opción que claramente desprecia el sistema democrático lo use para obtener el poder y luego destruirlo? Si lo está avisando. Bueno, para cerrar con los detalles, la Fiscalía de la Nación ha demandado que se cancele la inscripción del partido de Antauro, que se llama como él, aunque el JNE sea el cojudo y diga que no, que justo consiguieron las siglas, y también que se cierren sus locales, que se le prohíba reinscribirse y que se inhabilite a sus dirigentes. Que se le ilegalice, pues, en sencillo. Esta es la primera vez que la Fiscalía solicita algo así. ¿Cuál es la base jurídica? El artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas. Pero como sabemos ya, aquí no importa tanto el sustento jurídico de nada, sino más bien el poder político de quienes serán afectados por las decisiones de los jueces. Así que veremos. 2. ¿Alquilas departamentos por Airbnb? Bueno, en 2 meses vas a tener que empezar a pagar impuesto a la renta. ¿Cuánto? 5% si eres persona natural. O sea, si alquilas 1, 2 o 3 depas. Pero si alquilas todo un edificio, ya serás considerado como una empresa, que lo eres, no mientas, y te tocará tributar el 29% completo. ¿Y por qué? Porque como les adelanté hace unos meses, el gobierno ya está terminando los detalles para publicar la norma con la que le cobrará impuestos a las plataformas digitales que están domiciliadas fuera del país. Todo como parte de las facultades legislativas que le ha delegado el Congreso. Esta será la famosa tasa Netflix, con la que se cobrará IGB a todas las plataformas de streaming, que es obvio que van a trasladar el costo del nuevo impuesto a los usuarios. Pero no solo aplicará para las plataformas de streaming de películas y series, sino que también alcanzará a aplicaciones como
como Uber o Airbnb, que con la pandemia los Airbnb cayeron bastante, pero igual siguen siendo negocio. El caso es que con Airbnb no es solo IGB, pues sí, le van a cobrar IGB a Airbnb, la empresa extranjera, como a Netflix y a Amazon Prime, pero aquí estamos hablando de alquiler de vivienda. Eso significa que usarán la información con la que le cobren IGB a la plataforma para identificar a los propietarios de los inmuebles y cobrarles a ellos a su vez el impuesto a la renta de lo que ganan por los alquileres. Así lo ha dicho el ministro de Economía, que hoy muchos no pagan ese impuesto, ojo. Sus caseros declaran, la mía felizmente sí, pero muchos no lo hacen, fuera de que sea en Airbnb o no. Ahora les tocará hacerlo a los de Airbnb por lo menos obligados. Según distintas fuentes, el Ministerio de Economía espera recaudar 1.000 millones de soles con este nuevo impuesto a las plataformas digitales. Eso no es ni 0,5% del presupuesto nacional, pero bueno. Sí, es verdad, todos tienen que tributar igual. Y sí, corresponde que Netflix pague impuestos aquí, como ocurre en todas las partes del mundo. Pero también prepárense, que les van a subir la membresía. 3. Han condenado a 4 jóvenes agricultores del Cusco de entre 21 y 22 años por protestar contra el gobierno de Dina Boluarte en enero del año pasado. Sus nombres son Reddy Guamán, Ferdinand Wanakaki, Richard Kamala y Joel Guayanca. Les han dado penas de entre 6 y 7 años de cárcel. Su delito, tirar piedras a buses interprovinciales y comercios. Y miren, ya... Puedo ver los comentarios de gente que va a decir si tiran piedras hay que meterlos a la cárcel, eso es un delito. Que sí, que ya, que eso es su sentido común, es delito. Pero aquí no estamos hablando de 4 casos aislados en medio de la nada. Estamos hablando de 4 jóvenes que hicieron lo que hicieron con decenas de muertos encima. En un contexto en que las fuerzas del orden, comandadas por Dina Boluarte, venían matando decenas de personas en las calles por día. Esto es tan sencillo como ponerlo en una escala de prioridades. ¿Qué es más grave? ¿Más de 50 asesinatos o daños materiales? Pongan ambas cosas en su escala de valores antes de escribir una respuesta. ¿Y por qué es esto importante? Porque hasta el día de hoy no hay una sola condena por los asesinatos de las protestas del verano del año pasado. Ni una. Solo investigaciones fiscales que se dilatan y dilatan. Y acá, ojo, yo soy de los que piensa que la fiscalía no debería apuntar a los policías de a pie, que a ellos los pusieron ahí como carne de cañón a ver cómo se las arreglaban, sino a Dina Boluarte y a Alberto Tarola. ¿Qué mensaje le seguimos dando a los votantes del sur del país? Sencillo, acá te matamos y no pasa nada. Pero si osas protestar, si osas botar la rabia de ver a tus hermanos asesinados, pues ahí sí, 7 años de cana. Y ustedes van a decir que nada tiene que ver una cosa con la otra, que la ley es individual, etcétera, etcétera. Pero yo vuelvo a repetir, es que nadie se da cuenta de lo que eso significa. Esto va más allá de unas condenas. Están sirviendo la mesa para un candidato que quiera destruirlo todo. ¿Con qué cara el Perú puede ir a pedir que se frene la represión al pueblo en Venezuela? En fin. Y 4, rapidito, se volcó otro bus en nuestras carreteras. 4 muertos, 22 heridos. Panamericana Sur, kilómetro 34. Ah, y otro accidente de transporte público, en Cerro de Pasco. Se cayó una minivan al abismo. Murieron el alcalde del centro poblado de Quichas, Hernán Fernández, y su esposa. Las carreteras del Perú son realmente muy letales. Dan miedo. Y es bueno que den miedo, porque son peligrosas. Aquí seguiremos reportando los accidentes, porque en algún momento alguien tiene que hacer algo. No pierdo la esperanza. Vamos a un último corte y volvemos con las últimas noticias del fraude en Venezuela. Volvemos. Anuncia en La Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda darle like a este video si te gustó para que llegue a más gente y suscríbete al canal. También puedes apoyarnos por Yape al QR que está en pantalla. O entrar de forma gratuita a nuestro WhatsApp para recibir todas nuestras actualizaciones. El link también está en la descripción. Cerramos. Entreguen las actas. Eso han dicho sobre el fraude en Venezuela los 3 principales países con gobiernos de izquierda de América Latina: México, Colombia y Brasil. Ellos han publicado hace apenas unas horas un comunicado conjunto en el que hacen, cito, un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer los datos desglosados por mesa de votación. Lo interesante es que han optado por pedir casi lo mismo que iba a decir la resolución de la OEA que ayer los 3 bloquearon con
sus abstenciones. Ahora, aquí tenemos dos caminos. Podemos centrarnos en el griterío del canciller peruano en la OEA, que para qué si al final es irrelevante, o analizar de forma estratégica el tablero internacional. Vamos por lo segundo, que para lo primero ya tienen otros podcasts. El rol de estos tres países, México, Colombia y Brasil, es crucial para inclinar la balanza en contra de Maduro. Y sí, termina siendo cierto que ellos pueden ejercer más presión sobre el gobierno dictatorial de Venezuela que la propia OEA, a la que Venezuela no hace caso hace años. Es especialmente clave el rol de Lula, el presidente de Brasil, antiguo amigo de Hugo Chávez, con quien era de hecho muy cercano. Pero en estas elecciones venezolanas, Lula tomó una postura mesurada incluso antes de la votación, cuando le dijo a Maduro que si perdía tenía que irse. Él mismo, Lula, sabe lo que es masticar derrotas electorales y esperar el tiempo necesario para regresar al poder. Nos guste o no su gobierno, piensen o no que fue corrupto, el tipo ha mantenido cierto elemental respeto de las formas democráticas en su país. Y ahora además está jugando un rol diplomático importantísimo sobre el terreno. Por si no se enteraron, Maduro expulsó a toda la misión diplomática de Argentina en Venezuela, que acaba de abandonar el país. También la de otros 6 países, incluido el Perú. Bueno, pues el Brasil de Lula ha asumido la representación diplomática de Argentina en Caracas, quedándose a cargo de su embajada, donde hay 6 refugiados de la oposición venezolana. Con eso, Brasil pone el pie en la puerta para evitar una crisis diplomática mucho más grave, en la que Maduro podría haber mandado tropas a que entren a la embajada argentina. Ya lo vimos en Ecuador hace poco, las formas se están rompiendo cada vez más. De hecho, Javier Milei, el presidente de Argentina, le ha agradecido públicamente a Lula el gesto. La bandera brasileña ondeó por un breve tiempo en la embajada argentina. Y son gobiernos que no se llevan, de tendencia política diametralmente opuesta. Lula es de izquierda, Milei de derechas. Pero es importante que dentro de la desgracia regional que supone la crisis en Venezuela, se vea un mínimo de cooperación positiva entre países. Hablo de desgracia para toda la región porque ya se anuncia un éxodo masivo de venezolanos si es que Maduro se mantiene en el poder. Lo venimos diciendo en este podcast por semanas. Chile ha anunciado que reforzará sus fronteras, Perú 3/4 partes de lo mismo. Aunque el deber humanitario manda a recibirlos, ningún país está preparado para la llegada masiva de inmigrantes. Igual pienso que va a tocar darles cobijo, pero lo justo a veces no se condice con la realidad. Termino con un picadito sobre Venezuela. María Corina Machado ha publicado una columna en el Wall Street Journal en la que confirma qué ha pasado a la clandestinidad para no ser apresada por el régimen de Maduro. Y repite lo que ya sabemos, que los resultados oficiales son un fraude y que tiene cómo probarlo. Aquí una línea de respeto a la estrategia planteada por la oposición venezolana para probar la trampa. Estaba claro que les iban a robar la elección, pero ellos se prepararon para dar pelea desde la democracia. Reclutaron a 90.000 testigos en 30.000 mesas de votación para que enviaran las actas a un centro operativo que luego las colgó en una web para que no haya duda del robo. La web se tiene que haber preparado con mucho tiempo y está bien protegida porque todavía sobrevive. Y la jugada les ha funcionado perfecto. El robo está claro para todos porque las pruebas son irrefutables y están ahí, en las actas, que el chavismo no ha publicado oficialmente, ninguna. Tal es el convencimiento que ya hasta Estados Unidos sentó posición. Hace pocas horas también, el canciller gringo Antony Blinken ha emitido un pronunciamiento oficial diciendo que para su país, Edmundo González, el candidato opositor, ganó las elecciones. Eso es tremendo e inclina la cancha internacional muchísimo contra Maduro. Sus 3 esperados aliados, Brasil, México y Colombia, le han pedido que publique las actas, y Estados Unidos no lo reconoce. El cerco se cierra sobre su gobierno, aunque aquí el factor clave sigue siendo el tiempo. Brasil, México y Colombia le están dando aire para que produzca actas falsas, si ese es el camino que ha elegido. Seguiremos informando. Mientras, ya hay por lo menos 13 muertos a causa de la represión del régimen chavista, según la encuesta nacional de hospitales de Venezuela, aunque otros organismos hablan de hasta 20. Los heridos ya superaron los 100 y los detenidos son más de 1000. Así estamos. Ya, y la payasada de hoy es el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, diciendo que en Venezuela hay voluntad de transparentar los resultados de las elecciones y que allá hay democracia, agárrense señores, porque ha habido elecciones y que un proceso electoral solo se da en gobiernos democráticos. Pero por la puta madre, esto pasa cuando se le da cuota al serronismo. Ya saben, eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y felices todos porque el surfista Alonso Correa es semifinalista olímpico. ¡Bravo!